Bienvenidos a Un Tintico con colección de cintas. Maquinita, quiero un café. Bueno, a los nuevos, que pues serán la mayoría, esta será el primer capítulo de una sección que quiero hacer en la cuenta, que es como mi propia versión de qué vi en mayo, ¿no? Qué cine vi en mayo, que uno utiliza este formato como para tener una edición un poco más flexible, un guión más flexible, un concepto un poco más relajado para poder soltar ciertos pensamientos de manera más, sí, más laxa. Y por eso está esta sección que me parecía interesante como para darme un espacio a la hora de editar los otros videos y poder investigar un poco más tranquilo cierta información de los otros videos. Y por eso pues, voy a estar en este formato, espero les guste, en un tintico conmigo, espero que algún día pues esté promocionado por alguien, por algún tinto muy rico, algo, no sé, ya veremos en un futuro, pero empezamos dándole. En esto pues, voy a dividirlo en diferentes categorías, en este caso son 7 películas aproximadamente y una sorpresita musical ahí al final. Y empecemos con las diferentes categorías. Bueno, en esta primera categoría de me lo recomiendan constantemente está Coherence, una película que tal vez para muchos sea una sorpresa que esté en este o para otros no. En mi caso la puse en esta sección porque es una película que constantemente siento que el 80% de los creadores de contenido que en algún punto he visto han recomendado esta película. Entiendo por qué la razón, porque es una cinta de ciencia ficción independiente muy efectiva con sus elementos y de bajo presupuesto, lo que la hace más interesante porque es un poco más libre a la hora de explorar sus temáticas. En este caso, volviendo un poco el concepto del gato de Schrödinger en una trama completa, condensándolo un poco más, no siento tan excesivo con los diferentes universos. En este caso, estamos en una época en la que estamos con el ansia de explorar los mundos alternos en el cine, los mundos paralelos y todo este tipo de divisiones de cuando una decisión cambia de universo con respecto a otra. Y se me hace un concepto pues que ya muchas veces hemos visto, pero la película sabe implementarlo muy bien, sabe cómo utilizar pequeños elementos para que sea lo suficientemente interesante y conecte todo el tiempo al espectador en la trama que está pasando. Creo que es muy inteligente a la hora de utilizar sus personajes, a la hora de plantar ciertos elementos en el espectador para mantenerlo enganchado y que sepa que tiene que estar pendiente para entender de qué manera se va a desenvolver la trama. Pero, sin embargo, creo que la película tiene un problema en su desenlace. Se me hace excesivamente cómodo el desenlace. Creo que pudo haber sido más caótico o haberse ido por un lado más inesperado, más impredecible, y creo que es demasiado sencilla a la hora de finalizar. Creo que es como si se hubiera quedado sin tiempo a la hora de llegar a un desenlace y decide cortar por el lado más sencillo. Por lo que me pareció una buena película, pero una película de ciencia ficción inolvidable o de esas grandes cintas independientes de ciencia ficción que tanto nos fascinan a los que amamos este género, sino se queda más como una buena película que recomiendo que la vean. Es una experiencia entretenida, pero que falla en ciertos aspectos. Bueno, y ahora yendo a la segunda, que sería, tal vez esta categoría a veces vuelva, a veces no, que sería revirtiendo las pandemias, ¿no? No hablo de que cambie de alguna manera este tema de las pandemias, sino es cómo aborda la temática. En este caso, dos películas, una más apuntada a la fantasía y otra a la ciencia ficción, siendo la primera Vincent debe morir, una cinta de terror muy interesante que hace como un cambio que me gustó bastante del tema de los zombies, en este caso pareciendo ser el infectado el protagonista y no el mundo que lo rodea,
aunque igualmente con ese estilo hostil, pero estos no son infectados, sino como que el mundo intenta acabar con el infectado, que sería en este caso el personaje protagonista y otros personajes que muestran alrededor de la historia. Y creo que eso lo hace una película muy, muy entretenida, que tiene ese toque frenético, sabe cómo utilizar las dosis de ese terror paranoico para que no sea excesivo y no nos canse muy rápido la situación una y otra vez, sino que lo sabe ir dividiendo a lo largo de la película, sabe irte desglosando un poco cómo se va a ir moviendo el personaje y su entorno en general. Y creo que está bien lograda. Si tuviera algo que decir es que es un poco predecible el final, pero pues no, eso no le quita lo entretenida, lo llamativa que es, y creo que es una película que si le llego a tener un punto me gustaría que hubiera sido un poquito más punzante, con ciertas miradas que a veces como que se acerca de cómo se mueve la humanidad en este tipo de situaciones. Que la segunda película que voy a hablar en esta sección sí me parece que desenvuelve mejor estas miradas hacia cómo el humano se desenvuelve en tiempos convulsos, en tiempos tan complicados, en tiempos en donde hay algo que lo está atacando, algo que lo está destruyendo, transformando de alguna manera, que sería El Reino Animal, también de 2023, que es una película que me impresionó, primero que todo por los efectos especiales, porque tiene muy buenos efectos especiales, en general están muy bien logrados los maquillajes, estas transformaciones entre humano y bestia me parecen muy buenas, hasta estas bestias que no tienen una característica en concreto, sino que ya son bestias totalmente diferentes a lo que conocemos. Creo que está muy bien logrado ese aspecto visual, en ningún momento baja su nivel, sabe cómo aplicarlo, sabe cuándo debe ser un poco más misterioso, alejarlo un poco para que no se note tanto estos maquillajes o estos efectos en general. Creo que está muy bien lograda la película, y habla muy interesante esa división entre lo animal y lo humano, en cómo a veces oprimimos estas diferencias, en cómo el pánico provoca ciertas situaciones desafortunadas en la gente, ciertos pensamientos poco racionales y bastante extremistas. Creo que es muy, muy bacano como la película aborda toda esta temática. Si tuviera algo que decir de esta película que tal vez no me terminó de convencer, es a veces cómo se relacionan los personajes. Creo que los que mejor saben cómo relacionar son el padre y el hijo, aunque el hijo a veces es un poco castroso, pero es algo normal de un adolescente. Sin embargo, creo que a veces tiene un problema a la hora de relacionar a estos personajes en particular con personajes femeninos, que son los otros dos soportes de la película, que sería la policía y el interés amoroso del chico. Creo que a veces se siente como una tensión como extraña, no sabría decirlo, como que se siente como un poco patosa esta relación a la hora de juntarlos, y creo que eso a veces no me termina de convencer. Creo que es lo único que no me terminó de convencer de la película, pero creo que su mensaje es muy poderoso, su construcción de personajes es muy poderosa, su forma en cómo lo relaciona, en particular al padre, al hijo y a la madre. Creo que lo relaciona de una forma muy enternecedora. Creo que sí logra conmover bastante la película, logra su cometido a la hora de ser un drama fantástico, aunque en este caso sí es más cercano a la ciencia ficción. Y me gustó mucho la manera en cómo aborda este tema de las pandemias, pero con esta transformación antropomórfica. Es como si el doctor Parnassus estuviera en una pandemia y no hubiera un doctor loco, sino fuera una enfermedad impredecible y espontánea. Me pareció una excelente forma de tratar esta temática después de haber pasado una pandemia ya hace 4 años aproximadamente. Bueno, y en estas serían los estrenos, que a veces hay estrenos que me parece que sí vale la pena que tengan su, su video único, pero en general normalmente no abordo tanto los estrenos. Llego a ver a final de año más que todos los estrenos porque son las películas que más me interesan cuando llegan. Sin embargo, pues a veces veo unas cuantas, en este caso vi dos. La primera siendo The Greatest Hits, que es nuevamente es una cinta de una comedia romántica con claros toques de drama y fantasía,
que se ha vuelto popular otra vez estos últimos años y creo que a veces sí está bien aplicada en películas como Palm Springs, en películas como Cuestión de Tiempo, creo que ahí está muy bien aplicada. En este caso, esta película vi que la gente las comparaba con estas dos, sin embargo, a mí siento que me falta algo en el desarrollo de los personajes, siento que se me hace un poco apresurado, nunca logré terminar de conectar con el duelo de la protagonista, con esta incertidumbre por el futuro y el presente. Creo que pudo haber sido un poco más enternecedor si hubiera conectado con ellos, porque en este tipo de películas lo más importante es conectar con la pareja principal. Le falta como un poco de cercanía a estos personajes. Siento que no en ningún momento llegó a conectar al 100% con ellos. Creo que falta algo para que yo me sienta identificado de alguna manera o en verdad me importe la manera en cómo se va a ir desenvolviendo su historia. Creo que sí le falta bastante, o no sé si a veces la química de ellos dos no me convence y creo que eso hace que la película sea bonita pero olvidable, la verdad. Yo creo que no recordaré mucho más allá de su premisa y creo que eso no es bueno en general para una película de este estilo, que uno debería recordar más que todo o el desenlace o esos momentos en particular en el que sucede un hecho que acerca a los dos protagonistas. En este caso, en ningún momento a mí me sucedió. Creo que se siente como apresurado, se siente como muy golpeado a veces el ritmo, como que acelera muy de la nada la relación de ellos dos y creo que eso no me terminó de gustar. Sin embargo, creo que otra película que sí sabe acoplarse a su propio ritmo es Monkey Man, que lastimosamente, aunque yo entiendo que como creador de contenido tú tienes que acercar al otro desde cosas que conoce. En este caso, muchos la mencionan como el John Wick indio y creo que es una forma muy reduccionista de hablar de esa película que está muy bien lograda. Creo que su director y actor principal y productor, Dev Patel, creo que sabe de qué manera agregar a sus raíces indias estos códigos del cine más occidental, en particular de la acción, como mencioné antes con John Wick, pero le da su toque propio. La verdad creo que es una película más cercana al cine oriental, más cercana a un art action house, que es como este cine de acción un poco más introspectivo con su personaje y que busca acercarse un poco más a la psicología, más que constantes secuencias de acción, como vimos en John Wick, que aunque tiene momentos en los que uno entiende por qué el personaje actúa como actúa, creo que no es tan importante más allá de ver que es una máquina de matar. En este caso, nuestro personaje es débil, tiene un grave problema de su pasado que lo ha atormentado toda su vida y lo ha guiado a ciertas consecuencias, y creo que la película sabe muy bien cómo controlarlo mientras le agrega un montón de temáticas sociales directamente, que vienen directamente del contexto del director, y creo que eso hace que la película sea muy enriquecedora con secuencias de acción increíbles. A mí me encanta la secuencia del hotel, me parece muy buena y muy bien lograda, y creo que logra agregarle a eso tal vez un trasfondo más interesante que a veces puede ser un poco extraño para algunos porque tiene momentos bastante contemplativos. Hay un momento en el segundo acto en el que uno pensaría que estallaría la acción de forma violenta y explosiva, pero se vuelve contemplativo, se contempla a sí mismo, y creo que eso puede a algunos extrañarlo, que atrasen tanto en una película de acción estas secuencias que las protagonizan, pero creo que eso lo hace tan interesante como película. Y creo que es un debut como director muy, muy potente. Y por último, que tenemos la sección de los huesos. Para los que no lo sepan, los huesos en Colombia son como... Uno a veces dice que un chiste es hueso cuando es malo, pero igual de alguna manera divierte por lo malo que es. En este caso, en esta sección normalmente voy a poner películas que la verdad no me parecen buenas películas, creo que tienen varios fallos, pero que tienen algo interesante o son tan malas que son buenas de ver, que son entretenidas de ver. En este caso tengo dos, que es, la primera sería México 2000 de 1983, que es una sátira muy llamativa que nos acerca a sus críticas sociales a través de presentarnos una utopía
que hay como que va remarcando todos estos temas y me parece de aplaudir en una época en la que era muy complicado hacer este tipo de comedia, los 80 en México. Tal vez hoy en día es un poquito más sencillo, igual sigue siendo igual de peligroso, sigue siendo igual de problemático a la hora de criticar estas temáticas, pero en esa época lo era aún más, era más violento, con el que hablaba directamente y criticaba directamente ciertos temas sociales y políticos. Y los dos creadores de esta película creo que lo hacen muy bien en momentos. Sin embargo, la película siento que tiene un humor excesivamente tontorrón. Yo entiendo que tú quieras acercarlo a una gran parte de tu público, pero creo que a veces se hace excesivo y vuelve la película en momentos aburrida, aunque me parezca que tenga como aciertos muy grandes, pero siento que hay sketch o momentos en los que quiere vislumbrar algún problema de la sociedad mexicana, lo hace muy largo. Entonces el chiste en algún punto ya cansa, porque es el remate tras el remate tras el remate, y eso no hace dinámica la película, porque una sátira de ese estilo, con este tono un poquito más tontorrón, tiene que ser más que todo dinámica, y creo que en su época tal vez lo hacían porque ellos vienen desde un formato, los dos creadores desde un formato de la televisión, y entendían diferente los códigos, y en este caso creo que algo la hace demasiado excesiva en sus chistes. Creo que ya hay un punto en el que ya te repiten constantemente una comedia en particular que no deja terminar la película, aunque igual admiro bastante estas pullitas a los diferentes aspectos que critican en la película. Aunque igual que la siguiente, que es There Is Nothing Out There, que es una película que también tiene ese mismo problema, que tiene un estilo muy interesante. Tal vez podríamos decir que es una película muy cercana a Scream, porque hace ese humor autorreflexivo en el que parodia el cine de adolescentes, el cine de terror de adolescentes, en el que se parodia a todos estos asesinos, estos personajes estúpidos, como sexo antes del matrimonio, que luego es castigado por este asesino o este ente en particular. Creo que la película lo hace muy bien, y si no estoy mal está muy cercana a las fechas de Scream. Sin embargo, a mí no me gusta Scream, y creo que tiene mejor refinado esta crítica autorreflexiva del cine de terror. Y si ya no me gusta Scream, menos me va a gustar There Is Nothing Out There, ya que es una película que lastimosamente, también como en el anterior puesto, ese humor tontorrón a veces se hace excesivo. Yo en un principio sí puedo disfrutarlo, pero en algún punto me canso de ver el mismo chiste. Digamos, hay personajes que ya en un momento se vuelven fastidiosísimos. Creo que el personaje del friki de las películas estaba mejor usado en Scream, y aquí se hace es cansino todo el tiempo. Ya no hace nada, sino es como a joder todo el tiempo de tenía la razón, y eso lo hace una película un poco cansada en momentos. Igual estas dos películas creo que a alguno le pueden llegar a gustar, porque tienen momentos muy divertidos las dos, tienen momentos que son de cierta manera memorables. Sin embargo, las dos me hicieron algo excesivas, pero igual las destaco por estos dos aspectos que tiene cada una en particular y que las hace resaltar, una siendo una utopía satírica de México, y la otra siendo tal vez una de esas precursoras de ese humor autorreflexivo de crítica y parodia hacia el terror ochentero, y como la película es súper ochentera. Entonces yo creo que eso sería el punto principal de estas dos. Bueno, y ya para terminar, en este tipo de videos me gustaría dejar por último una recomendación de algún álbum en particular, porque pues me gusta mucho la música y creo que aquí también sería interesante ese espacio, y sería relacionado con la película de este video que más me gustó, en particular del año en el que se estrenó, que sería El Reino Animal. Creo que la película que más me gustó de este video. Entonces mi recomendación sería el último álbum de Jeff Stumor. Aquí les dejo el nombre porque es bastante largo, pero es muy bueno. Muy bueno, tiene
Es un álbum con algo único, es mi álbum favorito del año pasado, es como un indie pop, es una mezcla entre indie pop, rock psicodélico, electrónica, tiene un poco de post-punk, es una mezcla de diferentes géneros en una estética muy oscura por parte de su artífice. Es un álbum interesantísimo que se siente bastante sombrío pero supremamente enérgico. Es un gran álbum y se los recomiendo encarecidamente. Y ya, sería lo último por este video. Espero vernos en otros videos y en otros videos de este estilo. Les deseo lo mejor. Ojalá hayan tenido una gran semana y si no la tuvieron, no olviden que la vida en algún punto se cansa de dar patadas en el piso. Entonces les deseo que su próxima semana sea aún mejor. Adiós.